Y dice así en los versículos 3 y 4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pueden tomar su asiento. Y una vez más quiero invitarles a que pongamos atención a la palabra de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Yo conocí la palabra de Dios hace 42, casi 43 años. En los años 70, en el 1977, a principios del año. Del año 1977 a este tiempo, el cristianismo ha desmejorado mucho. Es decir, ahora se predica un evangelio más light, como dicen acá. Se predica un evangelio más ligero, más simple, con menos complicaciones, con menos requisitos. En otras palabras, póngase usted a pensar que en todos los ámbitos, en todos los ambientes, en todos los niveles, por no la necesidad, sino por la exigencia de la gente, se ha tenido que hacer más fácil todas las cosas. Se han modificado las leyes en la sociedad. En la religión se ha dado lugar a que haya más libertad en el pueblo. Y hermanos, hermanas, en los últimos 30 o 40 años han cambiado drásticamente las leyes que nos rigen en la sociedad, como ha cambiado también la iglesia. ¿Y qué es eso que ha cambiado? Es que le han dado más lugar al deseo de la gente para vivir en la sociedad o para participar en lo que es el área religiosa. En otras palabras, el pueblo ha ido exigiendo ciertas cosas y tanto la iglesia como la autoridad han estado cediendo, como sucede en los hogares. Que hace años atrás los padres simplemente decían: no, usted no puede salir después de las 9 de la noche, y aquí nadie sale, y nadie salía. Pero hoy ya han dado más margen, de manera que puede llegar a las 12 o las 2 de la mañana. ¿Por qué? Por la presión del pecado, porque el pecado presiona, y el hombre, la mujer, llevados por el pecado, hacen presión y cede la ley secular, la ley de la sociedad, y cede también la iglesia. Y hermanos, yo creo que la iglesia no debe ceder. Yo creo que nosotros debemos mantenernos con lo que está escrito. Si a alguien no le parece, ese es su asunto, pero el Dios al que nosotros servimos no se ajusta a la necesidad o al deseo del hombre. El hombre que se deja llevar por sus instintos, por sus pasiones. Dios es Dios hoy y así será por toda la eternidad. Bendito el nombre poderoso del Señor. Rápidamente les voy a pedir que pongan mucha atención en esos dos versículos. Son dos versículos de la palabra de Dios
que tienen un significado muy profundo, porque ahí habla en el versículo 3 que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida correcta en sociedad, en nuestra vida humana, ya Dios nos ha provisto todo lo necesario. En otras palabras, un creyente, un cristiano, no debe de ser un ciudadano problemático, debe de ser un ciudadano ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios le ha provisto de todo lo que necesita para que sea un ciudadano ejemplar. Y hablando de la vida cristiana, hermano, hermana, dice que se nos ha dado todo lo que pertenece a la vida piadosa, o a la vida cristiana, o a la vida espiritual, o a la vida que agrada a Dios. Una vez más le digo que todo aquel que ha creído en Cristo, desde el momento que cree en Cristo, ya tiene el respaldo de parte de Dios. Cuando le digo que Dios le ha provisto, porque ahí dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué quiere decir? Que por el poder de Dios, en cuanto nos unimos a Cristo, está todo el poder de Dios a nuestra disposición para echar mano de lo que nosotros necesitamos para vivir una vida sin falta delante de Dios. Y yo les digo cosas que no les van a gustar a muchos cristianos y a muchos líderes. Es que somos en este tiempo una iglesia muy falta delante de Dios. Somos una iglesia que vive mucho de apariencia y poco de una realidad espiritual. Y que eso se está mirando a cada día, porque cada día más abundan los fraudes. Es triste y es vergonzoso, y muy seguido sacan aquí en el área de Los Ángeles a líderes fraudulentos que les hacen fraudes a los mismos hermanos. Hermano, yo conozco 2 o 3 hermanos de esta congregación que no les va mal, que viven bien, que Dios los bendice en sus trabajos, y los cuales, hermanos, pudiera yo estar todos los días ahí con ellos de visita y halagándolos y todo. Los hermanos me tienen que decir a veces: hermano Rodríguez, sabemos que batalla, cuando batalla ya sabe, una llamadita, mire, una llamadita nada más. Y yo les digo: hermanos, nunca esperen esa llamadita. El día que el Señor les ponga en su corazón hacer algo, yo lo voy a recibir, pero nunca esperen una llamadita. ¿Por qué? Porque eso es vergonzoso, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Y de aquí, de esta iglesia, han salido ministros para hacer su propia iglesia, y antes de salir se han llevado a los que más tienen forma de apoyar económicamente, y muchos ministros, después que salieron de acá, andaban visitando a los hermanos que sabían que apoyaban económicamente para llevárselos. Eso, hermanos, es una vergüenza. Yo jamás fui a decirles a los hermanos: cuidado, no lo vayan a envolver y se vaya a ir. No, si se quieren ir, ellos sabrán, ¿verdad? Pero, hermanos, eso sucede. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Todas las cosas que pertenecen a la vida regular y todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa, a nuestra vida espiritual, a nuestra manera de servir a Dios, ya están provistas. Al creer en Cristo, todo el poder de Dios está a nuestro favor para que vivamos esa vida que agrade a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos y saber y entender y reconocer que no estamos completos, que nos hace falta algo. Y toda persona, comenzando desde un líder, que crea que ya está completo, es el más ignorante del mundo y es el más mentiroso. El apóstol Juan dijo: si alguno dice que no ha pecado, ese tal es mentiroso. Así dice. De manera que todos nosotros somos faltos. Más en estos días. El cristianismo de hace 40 años era un cristianismo más sólido que ahora. No sé si me explico, hermano. Era más sólido que ahora. Hoy hay mucha apariencia, hay mucho ruido,
como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Eso es lo que está sucediendo en estos días. Y nosotros, para empezar, debemos reconocer aquello. Si nosotros no reconocemos aquello, déjeme decirle, vamos de bajada y vamos a terminar mal. Oiga lo que le voy a decir. Si seguimos así como vamos en el cristianismo de estos días, déjeme decirle, un 80% se va a llevar la sorpresa de su vida cuando venga Cristo, porque no se van a ir con Cristo. Porque uno no se puede ir con Cristo con un montón de sinvergüenzadas. Yo no me puedo ir con Cristo si estoy acá en la iglesia enamorando a las hermanas. Yo no me puedo ir con Cristo si yo estoy en la iglesia tratando de aprovecharme de la situación de cada hermano. Yo les digo acá cuando necesito una ayudita, yo les digo, hermanos, ahí denme una ayudita, lo que puedan. Yo puedo, hermanos, fácilmente. Así como tengo el llamado para predicar y la gracia para predicar la palabra, también tengo la astucia para sacarle a ustedes que están aquí 8 o 10 mil dólares en una noche. Tengo la astucia, pero no se debe usar, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Porque estamos matando al rebaño, porque estamos sirviendo de vergüenza, y alguien que venga con buen corazón hoy puede dar una ofrenda grande y no volver a dar nada y no querer saber más de los hermanos. Mire, hace años atrás, y yo no sé si todavía, pero hay temporadas donde el diablo trabaja y les decían a los cristianos, dé $1,000 y el Señor le va a devolver 5,000. Y el hombre también, el cristiano mañoso también, ¿verdad? No, pues si voy a ofrendar 1,000 y me van a dar 5,000, si ahí están los 1,000, ahí está también mañoso el hermano. ¿Por qué? Porque la avaricia lo está corrompiendo también. Y ahí va a hacer negocio con Dios. Con Dios no se hace negocios, hermanos. Con Dios no se hace negocios. Usted no va a sembrar 1,000 y le vienen 5,000. No, Señor, no es así. Así no trabaja el Señor. Usted va a dar 1,000, ¿a poco el Señor le da? ¿A poco no le da? Lo más importante es que usted los da porque está agradecido con el Señor. Pero no haga negocio con el Señor. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Entonces quedamos claros. Lo primero que encontramos es que ya hemos recibido, al creer en Cristo, desde que creemos en Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade realmente a Dios. Pero le digo, en estos días, la mayoría de los que estamos aquí no estamos satisfechos. Hermano Rodríguez, ¿a poco usted también? Se lo digo delante de Dios a esta mujer, a los ojos se lo digo. Yo debería de haber alcanzado ya al menos un 50% más de lo que he alcanzado. Porque debería de haberme esforzado hasta caer tirado por ahí si era necesario y no haber parado hasta darle al Señor más fruto de lo que le he dado. Y delante de Dios digo, no he sido el hombre que Dios debiera esperar de mí. Debería de haber hecho más. Y conozco desde aquí hasta Argentina. Y me he metido por muchos lugares donde muchos ni siquiera han soñado meterse. Pero reconozco delante de Dios que no me siento satisfecho. Pablo dijo, el mismo apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que caminó tanto, él dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero olvidando lo que queda atrás, me extiendo hasta alcanzar la gloria de Dios. Ojalá que me entienda. Entonces, comenzamos por lo primero. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, ya se nos dio, pero no lo estamos aprovechando. Vivimos a la manera que nosotros querramos y no es así. Y la otra cosa, en el verso 4, dice que nosotros somos partícipes de la gloria de Dios.
Eso es lo que hace que tú y yo podamos agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios. Yo les digo a los hermanos que a veces dicen, me voy a ir a la montaña. No estoy en contra de que se vayan a la montaña. Voy a ayunar 15 días. No estoy en contra que ayunen 15 días. Pero no lo haga porque usted le va a dar algo a Dios. Usted no le puede dar nada a Dios. No sé si me explico. Usted no le puede dar nada a Dios. Nada a Dios. Usted le puede dar a Dios cuando el mismo Dios abunde en usted y el mismo Dios tome su espíritu y lo lleve en una plena adoración, en una plena servidumbre a Dios. Pero usted no le puede dar nada a Dios. ¿Qué no dijo el Señor Jesús? Viene el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Nosotros por nosotros mismos no nos vamos más que al lodo, al pecado, a la mentira. Es el Espíritu Santo el que nos guía por el camino verdadero. Es el Cristo resucitado en nosotros el que nos guía haciendo la voluntad de Dios. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que veamos algo. Gloria a Dios. En estos días se enseña de que si usted ahora es hijo de Dios, entonces usted es un Dios. ¿Por qué? Porque allí dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, que somos participantes de la naturaleza divina, que Dios en su plenitud está en nosotros cuando creímos en Cristo. Y que si Cristo es el Hijo de Dios, en otras palabras, si Cristo es Dios manifestado en carne, entonces yo que estoy en esta carne, al creer en Cristo y al hacerme yo recipiente del Espíritu Santo, pues entonces me convierto también en Dios. No, hermanos, no es así. Solamente hay uno que siendo Dios se hizo hombre, y ese es Dios en Jesús. Ese es Dios manifestado en carne. Nada más. Por eso dice el apóstol Pablo por ahí en Primera de Timoteo 2:5, solamente hay un Dios y un Señor Jesucristo. En otras palabras, solamente existe un Dios, Dios Espíritu, un Señor Jesucristo, Dios en forma humana, alcanzándonos a nosotros, llegando hasta nosotros. No sé si me explico. Dios es Espíritu. Tú y yo somos seres humanos. Tú y yo, por causa del pecado de nuestros primeros padres, estábamos destinados a la muerte, porque Dios le dijo a Adán y a Eva: ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto, no coman de ese árbol, porque el día que de él coman van a morir. Morir quiere decir separarse de Dios. Se desconectaron de la vida eterna. Por lo tanto, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se desconectaron de Dios. Se desconectaron de Dios. Y así estuvieron nosotros en la tierra, desconectados de Dios y Dios en su gloria. Nosotros no podíamos ir a Dios, no había manera de ir a Dios, pero para Dios no hay nada imposible. Dijo Dios: el hombre no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a Él. Pero para ir a Él tengo que tomar forma de hombre, porque hay que derramar sangre por cada uno de ellos. Si merecen la muerte, alguien tiene que morir por ellos. Pero ¿quién va a morir por ellos, de ellos mismos? Nadie, porque todos están contaminados por el pecado. Entonces dice Dios: yo voy a participar de una humanidad como ellos. Para ello voy a escoger a una virgen que no haya tenido relaciones sexuales
y ahí me voy a manifestar. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 1, como dice también en Lucas capítulo 1, que Dios, Espíritu, engendra en María. Que no hubo un varón que tuviera relaciones con María y que le engendrara, fíjese bien, del germen, de la semilla, del semen del hombre, le engendrara un hijo a María. Y dice, cuando José piensa dejar a María, le dice el ángel, no la dejes, porque lo que hay en el vientre de María es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo embarazó a María. Y cuando nosotros oímos que el Espíritu Santo engendró, como somos muy humanos, rápidamente pensamos en una relación sexual, porque para nosotros es la única manera de engendrar. Entonces pensamos, entonces el Espíritu engendró a Jesús en María, pero no nos movemos de la idea humana. Pero hablando del Espíritu, el Espíritu no tiene cuerpo como nosotros. El Espíritu no eyacula espermatozoides para engendrar una criatura. El Espíritu simplemente se manifiesta en el óvulo de María, y ahí, hermanos, viene esa concepción de esa criatura que en esencia es espíritu y toma parte de María para poder ser un ser humano capaz de poder ir a pagar por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podíamos ir a Dios, pero Dios sí podía venir a nosotros. Amén. Pero hermanos, acuérdese de esto: si nosotros decimos que somos dioses, entonces estamos igualándonos a Cristo. Y no, hermanos, ese es un pecado. Nosotros no podemos ser dioses solamente. Hay un Dios. Nosotros somos súbditos del reino. Nosotros somos los seguidores de Cristo. No somos dioses, somos participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo vino a Jesús y se manifestó, y era el mismo Dios encarnado. Por eso Él no cometió ningún pecado. Por eso Él hablaba y nadie podía resistir su palabra. Por eso Él actuaba y nadie podía resistir su poder, porque era el mismo Dios manifestado en carne. Pero usted y yo somos hombres y somos mujeres redimidos, y por haber creído en Cristo, nosotros también participamos de la naturaleza divina. Es decir, recibimos al Espíritu Santo en nosotros, pero no en la misma manera como el Señor Jesús. Entonces, Él es el único Hijo de Dios. Nosotros no somos dioses, somos hijos de Dios. Somos sirvientes del Dios invisible. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Ahora, quiero que ponga atención. ¿Por qué razón es que se ha creído? Y por supuesto, se enseña, hermanos, este tipo de doctrinas porque emocionan a la gente. Miren, hermanos, nosotros somos muy ávidos de escuchar cosas que nos halagan, que nos engrandecen, porque tenemos el egoísmo a flor de piel. Todos nosotros nos gusta que nos adulen, que digan cosas bonitas de nosotros, y si no dicen, buscamos, y si no lo hacen, nos enojamos, ¿verdad? Pero el verdadero siervo de Dios es humilde. Ninguno más humilde que Cristo. Fíjese, ninguno más humilde que Cristo. Y Cristo era el mismo Dios. En otras palabras, Dios mismo en esa manifestación en carne nos dio un tremendo testimonio, porque ni Pablo, ni Pedro, ni nadie fue tan humilde como Cristo. Y era el mismo Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué nosotros vamos a necesitar que nos digan que somos gobernantes, que gobernamos el mundo y que somos dioses y que somos creadores y que nosotros también? No, hermano, no. Tranquilo, cálmese. El único que se levantó fue Satanás. El único que quiso ser grande fue Satanás. Y Satanás, hermanos, no es un viejo que ya no trabaja.
Satanás sigue trabajando, Satanás sigue activo. El mismo Satanás que le habló a Eva y le dijo, Dios les mintió, les dijo que no comieran de ese árbol porque ustedes van a ser como Dios. Y Eva, fíjese bien, se dejó influenciar porque pensó que realmente iba a ser como Dios y fue a desobedecer a Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Satanás sigue influenciando y seguirá influenciando hasta el último día en aquel que se deje. Y hay muchos hermanos que están ansiosos de que se les enseñe algo que les haga sentir que son grandes. Y le voy a decir de dónde vienen esas enseñanzas. Venga a Éxodo y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 10 hacia el 16. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, entonces la Biblia no dice que somos dioses. Dios dijo, ustedes son dioses, pero hay que ver de qué manera lo dijo. No dijo ustedes son dioses como yo, o porque son hijos míos son dioses, soy Dios. ¿Sabe qué es lo que se dice en estos días? Se dice, si un león se aparea con una leona, ¿qué va a salir? Un leoncito, ¿verdad? Si un gallo se aparea con una gallina, ¿qué va a salir? Un pollito, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos? ¿Dioses? No, hermano, perdóneme. Si nosotros somos hijos de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. Se nos ha concedido tener a Dios mismo en nosotros, pero no somos Dios. Solamente hay un Dios, solamente hay un Jesús, el Cristo, el ungido, quien viene por nosotros y paga por nosotros en la cruz del Calvario. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, porque estas escrituras se ponen como base. Es decir, se hace un estudio y se enseña y se dice, ya ve que sí somos dioses. Miren lo que dice. Entonces, verso 10, Éxodo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Esto es cuando Dios lo llamó para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Dicen que era tartamudo Moisés. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Mira lo que dice. Ve, Moisés, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte. Vas a ir y él va a salir a encontrarte. Y al verte se alegrará en su corazón. Note lo que dice verso 15 y 16. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Verso 16, ahí está el punto. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Fíjese bien. Entonces cualquiera dice, nosotros somos dioses, aquí está, ¿verdad? Dios le dijo, tú eres Dios y Aarón tu profeta. Lo que estaba diciendo Dios ahí no es que Moisés era Dios. Lo que Dios le estaba diciendo, tú vas en representación mía. Yo te mando a ti, yo te escojo a ti. Yo podía escoger a tu hermano que habla bien, pero dice Dios, a mí me plujo escogerte a ti. Yo quise escogerte a ti. Pero Señor, yo soy tartamudo, y a mí qué me importa.
Yo te escogí a ti, pero yo no sé hablar. A mí qué me importa, yo te escogí a ti. ¿Y cómo le hago, Señor? Muy fácil. Tú eres el de la autoridad. Vas en mi representación. Y que tu hermano, que habla muy bonito, que tiene mucha libertad, él se comunique con Faraón, ¿verdad? Pero el de la autoridad eres tú, el de la responsabilidad eres tú. No le dijo, tú eres Dios, yo me hago a un lado. No, Señor, Dios te envía. Yo, el Dios Todopoderoso, te envío. Tú no eres Dios, vas en representación mía. Yo te mando a ti. Fíjese bien lo que le dijo. Tú eres el que vas con la responsabilidad. No sabes hablar, pero tú vas de parte mía. Eres el enviado mío. Y tu hermano que habla bien, él es el que va a aparecer como el que te ayuda. Pero hasta ahí, Dios no le dice a Moisés que él era Dios también, porque no hay dos dioses. Dice Dios, solamente soy yo. Dice por medio de Isaías, dice, no conozco ninguno, no hay nadie cerca de mí, soy el único Dios, no hay dos. Bendito sea el nombre poderoso. Aleluya. Entonces, hermanos, por eso se usan estas escrituras para decir que somos dioses. No, hermanos, no se engañen, no caigan en el error y digan somos dioses. No. Solamente hay un Dios, y por medio de esa manifestación en carne de Dios, nosotros venimos a ser familia divina, también poseedores de la naturaleza divina de Dios, pero seguimos adorando a un solo Dios, y nosotros somos esos siervos y siervas de Dios, no dioses, porque un Dios no sirve, un Dios es para ser servido, y nosotros nacimos de nuevo para servir al único y verdadero Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Venga rápidamente al capítulo 7, versículo 1 de Éxodo. Mire lo que dice aquí. Hay una escritura que dice que Dios preside en medio de los dioses. Y a veces que se usan esas escrituras para decir, ya ven, está Dios, el grande, el jefe, y estamos los demás dioses. Y dice, bueno, Dios con mayúscula es nuestro Dios y nosotros dioses con minúscula. Si son dioses con minúscula, entonces no son nada. Solamente el Dios con mayúscula es el único. Así es que no hay otra cosa. Mire lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Por eso cualquiera dice, ahí está. Y hermanos, que nosotros estamos ahí, que nos comemos todo lo que nos dan, ¿verdad? Dice ahí, vea una vez más, por eso cualquiera se puede confundir. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido a ti, Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Pues aquí al menos yo diría, no, pues yo soy Dios y el hermano Cuellar es mi profeta. No, Dios me libre. Solamente hay un Dios. Soy siervo del mismo tamaño que el otro. Yo no soy más grande. Los siervos no son grandes. ¿Me entiendes? Si es siervo no es grande, y si es grande no es siervo. Así es que yo soy siervo del mismo tamaño que cualquiera de ustedes. Solamente hay un Dios. Entonces ahí cuando Dios dice a Moisés, fíjese bien, cuando Dios dice a Moisés, te he constituido Dios para Faraón, le está diciendo, tú vas a ir delante de Faraón con toda mi autoridad, con todo mi respaldo. Tú ve y habla, que cualquier cosa que te comprometas, ahí estoy yo. Tú vas en representación mía. No le dijo, tú ve y tú eres Dios. No, hermanos. Ya les voy a ir en estos días con los dones, porque hay muchos cristianos ignorantes que creen, no, hay tantos dones. Tengo este don.
y se han engañado. ¿Por qué? Porque hablan de dones como si Dios repartiera virtudes para que hombres como usted y como yo, faltos, imperfectos, hagan uso de esos dones, juzgando dónde, cuándo y a quién le hacen el favor. Perdóneme, hermano, esa es una ignorancia mayúscula. Dios, óigame bien, jamás va a poner una virtud de Él independientemente en algún ignorante como nosotros. Y ahí me refiero en general. Dios es Dios. En lugar de hablar de dones, hay que hablar de que Dios es espíritu y mora en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos obedientes, cuando Dios quiera hacer algo en favor de alguien, lo va a hacer a través de nosotros. Pero no voy a hacer yo independientemente. Tengo el don y yo lo voy a usar como yo crea conveniente. ¿Qué? Perdóneme, pero no es así. Usted tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere hacer algo. Usted es el conducto a través del cual, si usted es obediente y usted es obediente, hermanita, el Espíritu Santo que mora en usted, Él hará algo a través de usted. Pero jamás puede hacer algo usted independientemente. Otro día le doy ese tema, pero nada más para que, como decían allá en mi pueblo, se dé un quemón. Dijo el Señor Jesús: yo soy la planta de la uva. Yo soy la planta de la uva. Y dice: y ustedes son las ramas. Y dijo el Señor: yo soy como la planta de la uva, el que hago que ustedes den fruto. Sin que yo lo permita, ustedes no pueden dar fruto. Si están unidos a mí y son obedientes, yo haré que den mucho fruto. Yo, dijo Cristo. Dijo: y ustedes separados de mí, en otras palabras, ustedes, por ustedes mismos, perdónenme, pero no dan ni hojas, mucho menos flor y mucho menos fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oiga, hermano, oiga, hermana, como que yo mismo me estoy desacreditando, como que no estoy dejando nada para creerme que soy importante. No, hermanos, prefiero quedarme sin nada, pero darle la gloria al Señor. Pues ¿para qué quiero darme la gloria a mí? Si me doy la gloria a mí, ¿para qué quiero a Dios? Toda persona que se da la gloria a sí mismo no necesita a Dios para nada. Y si no necesita a Dios para nada, ay de él, porque se va a encontrar cuando llegue delante del Señor y le va a decir: apártate de mí, maldito. Quisiste ser Dios y aquí llegas delante del verdadero. No hay lugar para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, les voy a leer otras Biblias junto con esta para que entendamos mejor. Lo hago para que usted pueda darse cuenta que es importante a veces leer otras Biblias. La Biblia Reina Valera dice en Éxodo 7:1: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Cualquiera diría: ahí está, somos dioses, ¿verdad? Y a Moisés se le dijo que era Dios y Aarón era como el profeta de él. Pero mire lo que dice en la Biblia Dios habla hoy. En la Biblia Dios habla hoy, dice Éxodo 7:1: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón. ¿Qué le parece? No le dijo: tú vas a ser Dios. Voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón. Vas ante Faraón, vas con autoridad, pero no vas como Dios.
vas como representante del único y verdadero Dios. Eso es la Biblia, Dios habla hoy. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. ¿Por qué iba a hablar Aarón por Moisés? ¿Porque era su profeta? Eso. Aarón iba a hablar por Moisés porque Moisés no sabía hablar. No iba a hablar porque Moisés era Dios y él era su profeta. Iba a hablar porque el pobre de Moisés era tartamudo y no sabía hablar. Hay que entender la palabra de Dios. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, Éxodo 7:1 dice, entonces Dios le dijo a Moisés, ante el rey de Egipto tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. Vas en mi representación, vas en la representación de Dios. No vas como Dios porque no eres Dios, eres un tartamudo, ¿verdad? Y como no sabes hablar, aún te pongo a alguien que te ayude. Entonces vas en representación de Dios. Y la otra Biblia, la última, que es la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para Faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta Biblia le dice Dios a Moisés, pon mucha atención en lo que te voy a decir. Delante de Faraón vas a parecer como Dios. Pues Faraón era un ignorante de las cosas de Dios. Al ver tanta autoridad y al ver tanto poder, uy, este es grande, este es poderoso, este es Dios. Nosotros, usted y yo sabemos que no era Dios, era un representante de Dios. Ciertamente había mucho poder, mucha autoridad, pero porque el Dios de los cielos se la había dado. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor. Ahora sí vamos a una escritura muy directa del Nuevo Testamento y que es donde se agarran los que creen que son dioses. Yo les digo, no son dioses. Y si son dioses y yo no soy Dios, pues seguro que me pueden hacer daño. Les doy la libertad a que me hagan daño, diosesitos. Solamente hay un Dios al cual temo. Ese es el creador de los cielos y de la tierra, pero los demás no son dioses, son hombres y son menos que hombres, porque un verdadero hombre reconoce que no es Dios y solo reconoce a un solo Dios. Y uno que es menos que hombre es aquel que se cree un Dios. Entonces no son hombres, son menos que hombres todavía. Mira lo que dice Juan capítulo 10 del versículo 31 en adelante. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Una vez más le digo, hermano, hay que respetar. Si alguien se cree ser Dios y cree que es el creador de los cielos y de la tierra, dígale que está bien, pues así lo cree, está bien. ¿Para qué discutir? ¿Verdad? Decía mi madre, deja al loco en su tema ahí, déjalo. ¿Verdad? ¿Para qué te metes? Déjalo. Que yo soy Dios, está bien, eres Dios, ándale. Pero mira de dónde se toman. Dice así en Juan capítulo 10 y en el versículo 30. Mire qué precioso. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Ese es como un atrevimiento, porque el Señor Jesús hace una declaración muy fuerte. Y dice aquí, yo y el Padre somos uno. Oiga, qué declaración tan pesada, tan fuerte. Jesús, el varón, el que se veía en esta tierra, hizo una declaración y dijo yo. Ni siquiera dijo Dios y yo, que es lo más correcto, ¿verdad? Pero él dijo yo y Dios.
Somos uno solo, no somos dos. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios y Jesús eran uno? Porque Dios es espíritu. Y el espíritu engendró a Jesús. O sea, ese varón que veíamos de cuerpo como el nuestro, semejante al nuestro en la tierra, físicamente era un varón. Pero en esencia, en naturaleza, era Espíritu Santo. ¿Ve? Porque era hijo del Espíritu Santo. Lo que sirvió para engendrar en María fue la esencia espiritual, la simiente espiritual. Por eso usted veía un varón, pero a la vez era el mismo Dios. Por eso él pudo decir, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque el Padre es espíritu y él era espíritu, porque era hijo de Dios. Era el espíritu mismo manifestándose en el óvulo de María y naciendo ahí un niño que al final lo descubrimos acá diciendo, yo y el Padre uno somos. Ahora vea lo que dice ahí enseguida. Dice, una vez más, le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente para que esté un poco más explicado. Posiblemente no nos salga lo mismo en la Biblia que usted está leyendo, la Biblia Reina Valera, porque escojo algunas Biblias que estén un poquito más explicadas. Y dice así, en el verso 31, una vez más las personas, porque Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, dijo, una vez más las personas tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué tomaron piedras para querer matar al Señor Jesús? Porque en el Antiguo Testamento Dios les dijo, si viene alguien y te quiere llevar a servir a otro que no soy yo, mátalo. Y aquí por eso es que ellos tomaron piedras para matarlo. Dijeron, este es un hombre y está diciendo que es Dios. Era un hombre, pero era Dios. Por eso es que quisieron matarlo. Mire lo que dice ahí. Dice, verso 32, Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? Verso 33, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. O sea, no te vamos a matar por lo que hiciste bueno, te vamos a matar porque tú estás haciéndote como Dios. El Señor Jesús no pretendía ser Dios, no buscaba ser Dios, Él era Dios. Y mire, por eso dice ahí, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Verso 34, aquí viene el punto. Verso 34, Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llama dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy hijo de Dios? Ahí me detengo. Mire, esta escritura se toma y dicen, en el Antiguo Testamento Dios les dijo a los hombres, ustedes son dioses. ¿Y por qué no podemos ser dioses nosotros ahora que somos uno con Cristo? Creímos en Cristo, nos hicimos familia divina, pues entonces somos dioses. Hermanos, Dios llamó dioses a aquellos líderes del pueblo de Israel, a los jueces, a algunos monarcas, los llamó dioses. Pero él quería decir que ellos tenían la influencia espiritual, que tenían la naturaleza divina, que Dios moraba en ellos
y que ellos podían hacer decisiones conforme la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo, ahí yo y el Padre uno somos. O sea, ustedes están viendo a un varón, pero ¿y qué tal de las obras que hace? ¿Y qué tal de la sabiduría que sale a través de este hombre? Es Dios quien está obrando. Entonces Dios mora aquí, Dios está obrando a través de mí, ¿verdad? Y cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Allá en Juan 14:7, ¿verdad? ¿Por qué podía hablar así? Porque Dios había hecho morada en él y estaba tratando con la demás gente. Entonces a los jueces, muy principalmente a los jueces de Israel, se les llamó dioses. En otras palabras, Dios les decía, ustedes deben gobernar como si fuera el mismo Dios, porque tienen la influencia divina. Por eso es como si Dios estuviera gobernando. Pero luego les dice en el Salmo 82, pero como hombres morirán. O sea, ustedes deberían ser honrados, ustedes deberían de ser instrumentos en las manos de Dios, como si Dios estuviera obrando. Ojalá que me entienda. De la misma manera como le dijo Dios a Moisés, como si Dios estuviera tratando con Faraón, así los jueces deberían de tratar todos los asuntos como si Dios estuviera obrando. Por eso dice, los llamó dioses o representantes de Dios. No sé si me entiende. Los llamó dioses, los llamó como representantes de Él y les da esa confianza, pero ellos no podían tomarse la atribución de ser dioses. Y nadie de los que estén ahora que digan que son siervos de Dios se pueden dar la atribución de dioses o no entienden la palabra. Y yo les digo directamente, escudriñen, busquen y se darán cuenta que Dios llamó dioses a los jueces y algunos de los que Dios escogía para ser dirigentes del pueblo de Israel, tomando en cuenta que Él los ungía. Quiere decir que Dios los ungía de Él mismo para que ellos gobernaran. Y por eso Él los llamaba como de la familia, como representantes de Dios. No dioses como Dios. Ojalá que me entiendan. Mire lo que dice aquí. Ponga mucha atención. Ya vamos a terminar. Dice así en el versículo 34. En sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, note aquí, a ciertos líderes del pueblo, no todo el pueblo de Israel. Por eso escogí esta versión, porque dice, Dios les dijo esto a ciertos líderes del pueblo, es decir, a los jueces y a algunos de los dirigentes a los que Dios ungía para poder dirigir al pueblo de Israel. Venga rápido al Salmo 82, versículos 6 y 7, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Note aquí, recuerde muy especialmente, ya que los jueces de Israel eran muchos, eran menos los monarcas, los líderes que Dios ungía, pero eran muchos los jueces, y mire lo que dice aquí. Salmo 82, versículos 6 y 7. Dice, yo dije, vosotros dioses sois. Se está dirigiendo a los jueces, a los que tenían que juzgar por dirección divina. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Note ahí, ustedes son hijos de Dios, son familia divina, por eso los llamó dioses. Pero eso no quiere decir que ellos iban a decir, yo soy Dios. No, Señor. Sino simplemente, yo estoy poseído del Dios Altísimo, actúo, hablo como de parte de Dios. Y si digo algo que es correcto, y si gobierno con justicia divina, es como si Dios gobernara. Eso es lo que debemos entender. Y dice así, ya completándolo todo, yo dije,
vosotros dioses sois y todos vosotros hijos del Altísimo. Note cómo Dios está diciendo, ustedes son hijos del Altísimo y ustedes deben gobernar como Dios mismo. Pero mire lo que termina diciéndoles. Dice, pero como hombres, quiere decir como hombres mundanos, como hombres sin conocimiento de Dios, moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Termino con lo que dice en Primera de Corintios capítulo 8. Ahí vamos a terminar. Ponga mucha atención. Primera de Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo lo dice. Primera de Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? Note lo que dice. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ahí está hablando directamente al que dice que es Dios ahora, o los que son dioses. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, verso 6, dice el apóstol Pablo, para nosotros, los cristianos, la verdadera familia de Dios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué le parece? Aunque haya muchos dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, que los pongan o los inventen, dice el apóstol Pablo, para nosotros los cristianos solamente hay un Dios. Y nosotros somos siervos de Dios, no somos dioses. Solo hay un Dios y un Señor, Cristo Jesús. O sea, Dios manifestado en carne, que es nuestro capitán, nuestra cabeza federal, el que nos guía, el que va delante de nosotros. Dios se hizo hombre, y aquí hay unos errores por ahí, porque la Iglesia Católica dice, Dios se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos dioses. No, hermanos, no es así, perdónenme, pero no es así. Dios se hizo hombre para que nosotros, por la fe en esa manifestación en carne y por el sacrificio, nos convirtiéramos en familia divina. Nosotros somos familia divina, no somos dioses. Así está la cosa. Entonces no se olvide, quien diga somos dioses, está tomando la dirección de Satanás, cuando allá en el jardín del Edén le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol de en medio del huerto, porque el día que de él coman van a morir. Y Satanás, hermanos, Dios dijo eso. Dios dijo a Adán y Eva, no coman del árbol que está en medio del huerto, porque van a morir. Pero viene Satanás y les dijo, no se crean, Dios está celoso. Ustedes pueden comer, porque el día que coman del árbol que Dios les dice que no coman, ese día van a ser como Dios. Entonces, cuando se está enseñando que somos dioses, nos están poniendo solamente en donde Dios nos puede dar un manotazo y sacarnos de ahí. Yo no los voy a presentar a ustedes delante de Dios como dioses. Yo los voy a presentar delante de Dios como siervos de Cristo, como redimidos por la sangre de Cristo, solamente creyendo y adorando a un solo Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.